Hola a todos, todas, ¿cómo andan? Ahí en breve, cuando se terminen de conectar los demás compañeros, arrancamos con el repaso. Bueno, Buenas, ¿cómo va? todo bien, Franco, acá. Bueno, mientras se van uniendo el resto de compañeros y compañeras, ahí, bueno, cada vez se van uniendo más. Aprovecho para comentarles, este es el repaso preparcial de biología, lo va a estar dando Franco Catini, que es un compañero avanzado de la Facultad de Ciencias Médicas, a quien le agradecemos, por supuesto. Muchas gracias por tu tiempo, Fran. Eh, y bueno, mientras tanto, comentarles que este repaso se da dentro de un programa más grande que tenemos desde la Jaureche, que se llama Avanzamos Todos, porque bueno, vimos que era una problemática bastante frecuente, que en los primeros años nos encontramos con materias que por ahí te traban el seguir en la cursada, y bueno, la idea es que poder acompañarlos, acompañarlas en este proceso de los primeros años, que puede ser bastante dificultoso, y bueno, no soltar la mano y bueno, acompañarlos durante todo el año. Por si no sabían, también hay materiales físicos que ustedes pueden buscar en la mesita, donde también resumimos un poquito los contenidos, para que ustedes, bueno, los puedan acceder a ellos y facilitar así un poquito la cursada. Este Meet va a durar aproximadamente 55 minutos, y después vamos a ir a otro Meet donde, bueno, vamos a continuar con el repaso. Antes de arrancar, me gustaría decirles que, bueno, obviamente en una semana son las elecciones estudiantiles, y la invitación también es a pensar su voto, qué agrupación es la que más les representa a ustedes. Nosotros desde la Jaureche nos esforzamos durante todo el año para no solo acompañarlos, sino también traer renovaciones en lo que es nuestra formación, y demás cuestiones que hacen a las condiciones de cursada. Y bueno, en ese sentido, nomás sigo admitiendo gente. Perdón si no se me escucha, tengo la calle, la avenida cerca de mi casa. Nada, como les comentaba, bueno, en una semana son las elecciones, y tenemos la posibilidad histórica de cambiar de centro de estudiantes. Capaz ustedes no lo saben porque están en primer año, pero bueno, nuestros problemas que por ahí a ustedes se les manifestaron en sus primeras inscripciones o en venir a la facultad no son algo nuevo, sino que son algo que ya hace bastante tiempo que se padece lamentablemente en nuestra facultad. Y bueno, desde la Jaureche tratamos de hacer todos estos espacios de acompañamiento, de formación y de proyectos para poder paliar un poco esas dificultades. Y bueno, todo esto para concretar un proyecto en serio de centro de estudiantes que se ocupe de las condiciones de cursada, y para eso necesitamos el apoyo de cada uno y cada una de ustedes. Así que nada más que eso, comentarles y agradecerle de nuevo a Fran por su tiempo. Y bueno, si les parece, ya arrancamos con el repaso. No, un placer, un placer. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Perfecto. Bien, bien, un placer poder ayudarlos. Bien, veo algunos que ya los estoy viendo los repasos anteriores, el martes y el jueves pasado.
para los que capaz que es la primera vez que se conectan, la idea es hacer un repaso del TP5 y TP6, que sería sistema nervioso y sistema endocrino. Así que la idea sería compartir pantalla ahora y arrancar con sistema nervioso un poco, hacer un repaso de los contenidos más importantes. Me estuve guiando siempre por la guía de estudio del TP, así que la idea es no dejar por nada por fuera. Como les dije, si hay alguna duda, alguna pregunta, o lo manifiestan en el chat, o abren el micrófono directamente y me interrumpen. La idea es que quede todo el tema claro, y si queda algún tema por fuera, también díganmelo, que lo repasamos también, ¿sí? Así que bueno, la idea es arrancar un poco con el sistema nervioso. Estuvimos viendo algo de tejido nervioso para el TP, si no me equivoco, 2, que era un poco, bueno, qué células lo componían, ¿sí? Que estaba la neurona, que estaba la neuroglía, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco lo más macro, ¿sí? Vamos a ver el sistema como tal. Así que la idea es un poco a profundizar sobre este tema, uno de los sistemas más importantes que tenemos en el cuerpo. Así que la idea es arrancar. Bien, avanzamos un poco. Acá un poco la organización del sistema nervioso, ¿sí? Que era un poco la primera pregunta, o cómo uno se tiene que ordenar al arrancar con este tema, organizarse cuando hablamos del sistema nervioso, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Y vamos a tener dos grandes divisiones, ¿sí? Por un lado el sistema nervioso central y por otro lado el sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Qué es el sistema nervioso central o cómo podemos clasificarlo el sistema nervioso central? De manera topográfica o de manera como a nivel de órganos, ¿bien? Tenemos por un lado el encéfalo, ¿sí? Y por otro lado la médula espinal. El encéfalo es lo que está contenido en la bóveda craneana, ¿sí? Y un poco por fuera, a través del agujero magno, ¿sí? Que tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico va a tener el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? Eso sería como, bueno, bien sistema nervioso central. Y por debajo del bulbo raquídeo continúa la médula espinal que transcurre por la columna vertebral, ¿sí? Y si nosotros hablamos del sistema nervioso periférico, es todo lo que sale de ahí, ¿bien? Que sería, tiene otra división, también que es sistema nervioso somático y sistema nervioso autonómico o autónomo, ¿bien? Y ahí vamos a tener también nervios y ganglios, ¿sí? Los ganglios van a ser conjuntos de neuronas y los nervios son los axones de esas neuronas que van a transmitir la información desde estos ganglios del sistema nervioso central hacia la periferia para transmitir la información. Bien, esto como un poco la organización y la clasificación más general en la que vamos a ir profundizando, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Hasta ahora vamos bien? Que sería como lo más general de todo, ¿bien? Seguimos entonces. Acá tenemos otra diapo un poco que habla de las partes, como un poco para tenerlo más gráfico. Tenemos el telencéfalo, que serían los hemisferios cerebrales, el cerebro como tal. El cerebelo, que está en la parte de atrás y en la parte posterior, ¿sí? Sería como, entre comillas, la nuca, ¿sí? Debajo del hueso occipital, que es la parte de atrás, tenemos el cerebelo. Y el diencéfalo, que es la parte central, bien, donde vamos a encontrar el mesencéfalo, el puente o la protuberancia y el bulbo raquídeo, que se continúan con la médula espinal, ¿sí? Eso es un poco como las partes del sistema nervioso, ¿bien? Y un poco las funciones de cada uno, ¿sí? Acá vamos a ver un poquito las funciones de cada una de esas partes del sistema nervioso. Por un lado tenemos la corteza cerebral, ¿sí? O también llamada, hay una parte de la corteza que se llama neocórtex, que es cumple la función es como la parte de procesamiento y la parte superior del pensamiento. ¿Sí? Nosotros hablamos del pensamiento, de la conciencia, de todo lo que nos hace básicamente humanos, está en el neocórtex, ¿sí? Y es una capa que cubre la superficie cerebral, ¿sí? Cubre toda la superficie cerebral y depende de la región va a tener diferentes funciones, que no sé si se los van a tomar por zona, pero sí saber que la corteza cerebral rige las funciones superiores, ¿sí? El pensamiento, el lenguaje, las emociones, ¿sí? La percepción sensorial, ¿bien? Los movimientos que son voluntarios, y todo eso va a ser parte de la corteza cerebral, ¿bien? Por otro lado, tenemos el cerebelo, que le nombré anteriormente, que está en la parte de atrás, ¿sí? En la parte posterior de nuestro cráneo,
bien, o sea, la parte posterior de nuestra cabeza, en sí, el cráneo sería básicamente la estructura ósea. Y el cerebro es el centro de coordinación y equilibrio, ¿sí? Más que nada tengan en cuenta eso, ¿sí? Que es el que coordina los movimientos, que hace que no nos caigamos, que tengamos una estabilidad, ¿sí? Es el órgano que se encarga de eso, básicamente, ¿sí? Obviamente a través de un montón de reflejos que tienen que generar para que eso funcione, ¿sí? Por otro lado, tenemos el tronco encefálico, que es lo que les hablaba hoy anteriormente, que es lo que continúa, digamos, lo que conecta un poco el cerebro con la médula espinal, que, como dije, tenía el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Y acá, por un lado, tenemos que es una conexión, ¿sí? Entre lo que es el cerebro y los nervios periféricos y la médula espinal, o sea, es como un puente, así que se genera entre estos dos órganos. Y por otro lado, ¿sí? Lo que es el tronco cefálico controla funciones vitales. ¿Sí? Tenemos en lo que es el tronco encefálico el control de la respiración, el control del ritmo cardíaco, el ciclo sueño-vigilia, bien, como todo lo que es bien autonómico y lo que es bien, bien como que no lo controlamos claramente, ¿sí? El latido del corazón, la respiración, está acá. Por eso también cuando nos dicen, digamos, cuando uno se puede golpear la nuca es tan peligroso, ¿sí? Porque si nos lastimamos esa zona, ¿sí? El tronco encefálico, podemos lesionar uno de los centros de respiración o del centro cardiológico, ¿sí? De los latidos del corazón. Entonces, obviamente, que si nosotros lesionamos ese órgano o uno de esos centros reguladores, lo más probable es que, por ejemplo, no podamos respirar directamente, ¿sí? Porque no tenemos ese centro regulador. Entonces, si eso sucede, estamos en problemas, ¿sí? La persona puede ir a fallecer rápidamente. Entonces, es un centro de control de funciones muy importantes, ¿sí? Como tengan eso, que es lo más importante a saber del tronco encefálico. Después la médula espinal, sí, que la médula espinal es lo que transcurre por la columna vertebral, que lo que hace es comunicar nuestro sistema nervioso con los nervios periféricos, con esos nervios que van a salir de la columna vertebral, de la médula espinal, para ir a llevar la información a los músculos, a los órganos, ¿sí? Como que va a transmitir esa información. Se llaman nervios raquídeos, así que ahora vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Pero bueno, más que nada es, por un lado, va a tener un relevo sensorial, o sea, toda la información externa, si yo toco algo, o me quemo, o me corto, o me duele, va a venir desde la periferia, va a entrar por la médula espinal, ¿sí? Y la parte motora, si yo me tengo que mover, o si tengo que sacar esa mano porque me estoy quemando, van a ser nervios que salen de la médula espinal para dar la orden de contracción muscular, ¿sí? Pero es un poco esa función de la médula espinal, ¿bien? Son centros de relevo. Por otro lado, también tenemos otras partes que también tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central, que es, por ejemplo, el hipocampo y el sistema límbico, ¿sí? Que es la parte más primitiva de nuestro sistema nervioso central, que tiene gran importancia en las emociones, ¿sí? Es como uno de los principales reguladores de las emociones primarias, como el miedo, ¿bien? Está ahí, ¿sí? Es como el resabio de nuestros antepasados, es como lo más primitivo que tenemos en nuestro sistema nervioso. Y también participa muy activamente en lo que es la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Y también tenemos el tálamo y el hipotálamo, que son también órganos primitivos que tienen control en el movimiento, que tienen control un poco en la ingesta, en la temperatura, en el deseo sexual, ¿sí? Como que son también órganos bien primitivos que vienen de hace mucho tiempo y que contienen esa información. Hasta acá vamos bien, se entiende un poco la función de cada uno. ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. Acá un poco las funciones por parte del tronco, ¿sí? Si nosotros hablamos del mesencéfalo, que sería la parte más de arriba, la que está más cerquita del cerebro, tiene más que ver con el movimiento del ojo, con el reflejo, bien con el estado de conciencia, la protuberancia o puente, ¿sí? Que conecta el mesencéfalo con el bulbo, tiene información sensitiva de la cara, control facial, masticación, parpadeo, ¿sí? Y el bulbo, ¿sí? El bulbo, que es la parte más importante, que también es bastante delicada porque es la parte que sale a través del agujero magno y está bastante expuesta a una lesión, tiene, más allá del control de los ojos, movimiento de la cabeza, bla, que son cosas importantes, lo más importante de esto es que controla lo que es los latidos del corazón y de la respiración, ¿sí? O sea, como que si nos lesionamos el bulbo,
estamos realmente en problemas porque podemos quedarnos sin la posibilidad de seguir respirando, por ejemplo, con lo vital que es la respiración para nuestro organismo. Acá un poco también dejé algunas diapos como para entender las funciones de cada órgano. ¿Sí? El cerebro es la parte más grande del encéfalo, ¿sí? Va a estar dividido en dos hemisferios. ¿Sí? Uno conoce la imagen del cerebrito, ¿no? que es como, bueno, así, que tiene todos los pliegues, que está conectado por debajo por el cuerpo galloso, pero son dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y controla el pensamiento, la memoria, el habla, las emociones, ¿sí? Movimientos voluntarios, ¿sí? También los controla. Por otro lado, el cerebelo, ¿sí? Que coordina el movimiento, el equilibrio, ¿sí? Y la postura. O sea, yo cuando estoy sentado, estoy parado, es el cerebelo el que está dando la información de que determinados músculos estén contraídos y los relajados, como para poder estar erguido, para poder, por ejemplo, tener el equilibrio y no caerme porque se me contrajo un músculo, se me relajó un músculo que no se tenía que relajar o contraer, y está funcionando constantemente. De hecho, los problemas cuando una persona tiene una lesión o algún problema en el cerebelo, tiene problemas posturales, tiene problemas de equilibrio, bien, entre otros. Y el troncocefálico, como les decía, controla la respiración, el ritmo cardíaco, de gestión y de ilusión, ¿sí? Un repasito un poco. Y hay otras estructuras también importantes, como puede llegar a ser el diencéfalo, ¿sí? Que son estructuras como el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo, que están dentro del cerebro, como bien en lo interno. Las meninges, ¿sí? Las meninges son tres capas que tenemos por fuera del cerebro, ¿sí? Que es la dura madre, la aracnoides y la pira madre, que lo que hacen es proteger a nuestro encéfalo. Claramente es un órgano que tiene que estar muy protegido, que está protegido por un lado por nuestra bóveda craneana, ¿sí? Que es hueso, que es uno de los huesos más duros del cuerpo, y por otro lado también está protegido por debajo de este hueso. Tenemos tres capas de meninges, como dije, dura madre, aracnoides y pia madre, de afuera hacia adentro, si la dura madre es la más externa y la pia madre es la más interna, que van a proteger al encéfalo y van a generar, digamos, una protección extra, además de la protección que le brinda el hueso de por sí. Y los ventrículos son cavidades neumáticas dentro del cerebro, ¿sí? Dentro del cerebro tenemos cavidades que están llenas de líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, como lo mismo que el epéndimo, ¿sí? Que es el agujero central de la médula espinal, que es un poco lo que hablábamos también la clase pasada, que lo que hace es primero generar una irrigación, como que una irrigación líquida a todo nuestro sistema nervioso, y por otro lado amortigua golpes, porque al tener una cavidad vacía o hueca dentro con líquido, genera que haya como una amortiguación de golpes en nuestro sistema nervioso. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Perfecto. Bueno, un poco la diferencia también, seguramente la guía de estudio preguntaban también un poco qué es la sustancia blanca, qué es la sustancia gris. Bueno, eso es importante saberlo. La sustancia blanca, por un lado, son prolongaciones nerviosas recubiertas por mielina, ¿sí? Que serían los axones de las neuronas, con neuroglía también, claramente, pero bueno, son axones, no hay neuronas, no hay somas neuronales en la sustancia blanca, sino que son los axones, son las prolongaciones de estas neuronas, que lo que hacen es distribuir, ¿sí? La información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Bien. Acá un poco, esto hago una fe de ratas, acá dice más en el interior, esto es solamente en el cerebro, ¿sí? Después en otros órganos, ahora en otras placas se corrige, van a ver que se distribuye de diferente manera dependiendo en la región del sistema nervioso que me encuentre, bien, pero más que nada es esta función de conexión, ¿sí? Por otro lado, la sustancia gris, que como dice su nombre, la sustancia blanca es más clara y la sustancia gris es más oscura, está formada por los cuerpos neuronales o los somas neuronales, entonces es el lugar donde se procesa la información y donde se ejecuta la información, ¿bien? Lo mismo, acá dice más en la corteza, eso es en el caso del cerebro en específico, ¿sí? Hago la fe de ratas de que después vamos a ver que en otras partes del sistema nervioso se va a ubicar de diferente manera, ¿sí? Vamos a la próxima diapo. Acá tenemos un poco el ejemplo del cerebro en sí, que como ven, lo que es la sustancia blanca está en el interior y todo lo que es la sustancia gris está en la periferia, ¿sí? Bien en la corteza. Pero si nosotros acá vemos, acá obviamente del lado derecho tenemos un corte transversal del cerebro, pero si nosotros vamos al lado izquierdo, sí que tenemos un corte transversal
de la médula espinal. Como ven, la sustancia gris está en la parte interna y la sustancia blanca en la parte externa. ¿Sí? Esto quiere decir que uno no puede decir que la sustancia gris siempre está en la parte externa, porque en el caso de la médula espinal se encuentra en la parte interna. Y esto tiene sentido también porque el procesamiento de la información va a ser en la parte central y luego van a ser los nervios por la parte externa para llevar la información a las diferentes partes del cuerpo. Lo mismo acá en el cerebelo, por ejemplo, no, esto sí en el cerebelo, que como ven en el cerebelo tenemos una distribución un poco más similar a lo que teníamos en el cerebro, ¿sí? Pero tenemos también concentraciones de sustancia gris en el interior, que son núcleos de relevo o núcleos del equilibrio. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bueno. Continuando un poco, ahora vamos a empezar a hablar un poco de la división del sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso tiene dos grandes divisiones, como veníamos hablando, que era central y periférico, pero a su vez también lo podemos dividir en somático o autonómico, ¿sí? Que esta es una división también bastante importante a tener en cuenta. Por un lado, el sistema nervioso somático es el sistema nervioso como consciente que tenemos nosotros. Tenemos por un lado el motor y por otro lado el sensitivo. Por ejemplo, si yo me quemo, si yo me corto, si yo, no sé, estoy tocando un peluchito y digo que suavecito es esto, esta información la estoy recibiendo gracias al sistema nervioso somático sensitivo, ¿sí? Porque es algo que se hace consciente, que yo me doy cuenta que lo estoy tocando, que me corté, que me quemé, etc. Digamos, es una información consciente. Lo mismo que el sistema nervioso somático motor. El sistema nervioso somático motor es, por ejemplo, si yo levanto la mano y ahora estoy cerrando la mano y abriendo, ¿sí? Lo que se está activando es el sistema nervioso somático motor, ¿sí? Porque es consciente, es una acción en la que yo pienso y la ejecuto, ¿sí? Eso es lo somático, ¿bien? Que es la diferencia con lo autonómico, ¿sí? O el sistema nervioso autónomo, ¿bien? Que acá tenemos dos grandes grupos dentro del sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo va a regular funciones vegetativas, ¿sí? Por ejemplo, va a regular la digestión, va a regular la contracción pupilar, va a controlar digamos, nuestra frecuencia urinaria, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Uno no está pensando, che, voy a contraer la pupila o voy a dilatar la pupila. Es algo que sucede automáticamente. Por eso es autónomo, ¿sí? Porque no es algo que yo lo regule conscientemente. Y obviamente en cada uno, esta división simpático-parasimpático, que ahora la vamos a ver un poco más en profundidad, va a tener una rama aferente, que es la parte sensitiva. Siempre aferente viene del exterior, es sensitivo, ¿sí? Porque trae información de afuera para que la procese el sistema nervioso central. Y lo eferente es lo motor, es lo que sale del sistema nervioso central hacia afuera con una ejecución, ¿bien? Lo mismo que el parasimpático. El parasimpático tiene una región aferente y una región eferente. Siempre aferente es sensitivo y eferente es motor, ¿sí? Lo que es el sistema nervioso parasimpático y simpático, vamos a ver la diferencia, creo, que en la próxima placa. Así es. Y acá un poco lo que es el sistema simpático, ¿sí? Va a tener, o el sistema nervioso simpático también se le dice sistema de lucha o huida, ¿bien? Y el parasimpático es de relajación. ¿Qué quiere decir esto? El sistema simpático, digamos, nuestro sistema autónomo está todo el tiempo en una lucha constante o un equilibrio entre el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿sí? Como que uno siempre van a estar ahí como los dos activándose y superponiéndose uno sobre el otro. En determinadas situaciones se va a activar más el sistema simpático y en otras situaciones va a tener más activo el sistema parasimpático, ¿bien? ¿Y por qué sucede esto? Porque el sistema simpático, como les decía, es un sistema de lucha-huida, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que ante situaciones de estrés, ante situaciones de tensión, el que se va a activar es el sistema simpático. Ejemplo, si estamos en una situación de que nos quieren venir a robar, o si queremos, no sé, tenemos una situación de delincuencia donde estamos en la calle, se nos acerca alguien a querernos robar, las situaciones de estrés van a estar activadas, el sistema que se va a activar es el sistema simpático, y se van a activar todas funciones que ayuden a esta situación, como dilatar la pupila, bien, cómo inhibir la salivación, cómo relajar los bronquios para poder respirar de mejor manera y que nos oxigene mejor nuestro sistema,
acelerar el impulso cardíaco. Si nosotros estamos ante una situación donde estamos estresados, estamos por un examen, seguramente nuestras pulsaciones van a aumentar, ¿sí? Porque está activado el sistema simpático, donde se acelera los latidos por minuto. Inhibe la actividad digestiva, seguramente cuando están, digamos, tan nerviosos, están bajo una situación de estrés, no tienen hambre porque el sistema digestivo está inhibido, ¿sí? Se libera glucosa, bien, se relaja la vejiga para que pueda contener más orina y no tengamos que ir a hacer pis. Contrae el recto, ¿para qué? Para que no tengamos esta parte, digamos, digestiva activada y no tengamos que ir al baño cuando realmente estamos pensando si tenemos que correr o atacar a alguien, digamos, por ejemplo. ¿Sí? Esto también es bien primitivo, esto viene digamos, es como estos sistemas los tenemos tanto nosotros como un perro, un gato, digamos, es algo que es propio de los mamíferos y de la naturaleza, así como, bueno, un instinto de supervivencia, es decir, cuando yo estoy ante una situación de riesgo, se me va a activar el sistema simpático, que es del estrés, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una situación de peligro, mi sistema no va a decir, che, me voy al baño o voy a hacer pis, no, va a estar pensando en ver qué hago para resolver esa situación o para zafar de esa situación. Entonces toda la parte digestiva y urinaria va a estar inactiva y si va a estar activada lo que es el impulso nervioso, etc. Por otro lado, el parasimpático es todo lo contrario. Si en el parasimpático lo que pasa es que yo estoy relajado, estoy tranquilo cuando estoy viendo una serie en mi casa, cuando estoy, bueno, estoy viendo una serie en la casa, estoy como, bueno, relajado, chill después de comer, se va a activar el sistema parasimpático, ¿sí? Donde se contrae la pupila, donde se estimula la salivación, donde mis latidos cardíacos son menores, ¿sí? Cuando tenemos como una reducción de los latidos por minuto, se contraen los bronquios, ¿sí? Porque no necesito tener tanta oxigenación, estoy más tranquilo, no estoy gastando tanta energía, se estimula la actividad digestiva, podemos ir al baño tranquilos, podemos hacer pis tranquilos, ¿sí? Entonces es un poco el antagonismo entre el sistema nervioso simpático y parasimpático dependiendo de la situación en la que esté. ¿Se entiende esto? Perfecto. A ver, hay una pregunta en el chat. Te leo, Joaco. Bueno, seguimos. Ahí va. ¿Está en su sentido común para el entorno cuando tengo que saber qué acción realiza tal ante una situación de estrés? Sí, obvio. Vos pensás siempre. Deme un segundito. Claro, exactamente, está perfecto. Siempre en lo que es la biología en general, utilizar el sentido común siempre va a estar bien. Si uno está en una situación de estrés, por ejemplo, te pongo un poco a prueba, si estamos en una situación de estrés, para vos vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca o una disminución de la frecuencia cardíaca. Acá hay un spoiler, ¿no? Pero así, digamos, es como siempre como si vos ves ese gráfico, siempre como vas a tender a tener una respuesta correcta, si no, es el sentido común para decir, bueno, che, si estoy en una situación de estrés, claramente mi corazón va a latir más rápido, mi frecuencia respiratoria va a estar elevada, el aparato digestivo va a estar en una situación más de relajación, entre comillas, o de que no va a estar activo, si no voy a estar digiriendo alimentos, no voy a estar digamos, con los músculos del recto dilatados, digamos, por ejemplo, sino que va a estar contraídos, la vejiga va a estar dilatada para poder tener mayor cantidad de orina retenida y que no tenga que ir al baño cuando esté en situación de estrés, bien, etcétera. Bien, eso si vos utilizas como sentido común, va a estar bien. Y si no, siempre fíjate. Ahí va. El simpático, sí, lo que hace es activar la huida. El sistema simpático se le llama también sistema de lucha o huida, ¿sí? Lo que es exactamente, puede activar la huida o la lucha, ¿sí? Pero a lo que se refiere ese término es que vamos a estar en una situación de estrés.
¿sí? El parasimpático es una sensación de relajación. Entonces uno, al tener en cuenta eso, se puede más o menos dar una idea cómo van a estar los sistemas o los aparatos funcionando, ¿sí? No sé si se entendió el punto o queda alguna duda sobre eso. Perfecto. Bueno, avanzamos entonces. Acá un poco la diferencia entre nervios craneales y espinales, ¿sí? Que también era una pregunta de la guía de estudio, ¿sí? Los nervios craneales o los pares craneales, como dice, son pares craneales, son 12 pares, o sea que serían 24, no son pares, ¿sí? Tenemos 12 nervios craneales en forma de pares y salen de la base del cerebro y del tronco encefálico, ¿sí? En cambio, los nervios espinales, denme un segundo que me estoy pudiendo correr esto. Los nervios tienen, digamos, un único segmento inicial y van a distribuirse en la cabeza, cuello y abdomen. Ahora vamos a ver un poco qué función cumplen. Digamos, cada uno va a cumplir una función, van a ver que el uno es el olfatorio, ¿sí? Y ahí van a tener, digamos, el tercero es el motor ocular común, entonces el patético, digamos, cada uno de los pares craneales va a tener una función específica. Pero bueno, no creo que les tomen por par craneal. Nosotros obviamente en la carrera nos explican todo el recorrido, nos explican, digamos, qué función tiene cada uno. Eso es un choclo, no creo que es necesario que ustedes lo sepan. Sí tener en cuenta que es eso, salen de la base del cerebro, del tronco del encéfalo, y van a tener dos orígenes, uno aparente y uno real. Y el real va a ser el núcleo de ese par craneal. En cambio, la diferencia de estos pares craneales son los nervios espinales, que son los que salen de la médula espinal, ¿sí? Que son 31 pares, o sea, tenemos 62 nervios espinales que van a salir o a entrar, digamos, porque obviamente lo sensitivo entra y lo motor sale de la médula espinal, ¿sí? Y en ese sentido, ahí va. En ese sentido, tenemos dos raíces, una dorsal, que sería posterior, ¿sí? De la parte de atrás de la médula, que es donde ingresan los nervios cuando traen una información sensitiva, y una ventral o anterior, que es por donde salen los nervios que tienen su parte motora, ¿sí? De donde salen. Y se van a distribuir por todo el cuerpo, en las extremidades superiores, tórax, abdomen, cabeza y cuello, ¿sí? Bien, avanzando un poquito. Y acá las funciones, un poco los nervios craneales, van a ser el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. O sea, los pares craneales, más que nada, van a encargarse de todo lo que es la región craneana y del cuello. Bien, y los nervios espinales van a traer información sensorial de todo el cuerpo, como el tacto, la dolor, la temperatura, etcétera. Y también van a estar mostrando, reflejando la posición del tronco, de las extremidades y el estado de la musculatura, ¿bien? Como van a estar regulando un poco todo eso, ¿bien? Y obviamente los movimientos voluntarios también van a salir de la médula y van a ir a comprar determinados músculos para tener estos movimientos que a veces son necesarios. Bien. Y acá un poco el arco reflejo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió? Más o menos. Manitos arriba, así que vamos a hablar un poco de arco reflejo, que es un poco, también vi que es la última pregunta de la guía de estudio de lo que es el sistema nervioso. Acá un poco es un concepto un poco más complejo, espero que se entienda, pero vamos a ver esto. Esto es un poco el gráfico que tenían ustedes en la guía de estudio, por si lo quieren completar con las palabritas, que de hecho tenían un cuadrito que tenía todas las mismas palabras que tenemos acá. Pero vamos a explicar primero la otra diapo, que creo que se ve un poco mejor, esta, bien, que un poco es el arco reflejo simple, ¿sí? Nosotros tenemos, como dijimos, nosotros acá lo que diríamos es que esto es anterior, ¿sí? O esto está adelante, entre comillas, y esto es posterior, o esto está atrás, ¿sí? Entonces, como dijimos, lo primero que pasa es que al escribir, por ejemplo, en este caso, en este cuadro tenemos el ejemplo de la escritura, ¿sí? Que por ejemplo es una acción voluntaria. Yo no es que es algo inconsciente que yo escribo de manera inconsciente, sino que es algo que es una acción consciente, es una acción voluntaria. ¿Sí? Lo primero que vamos a tener es un estímulo, ¿sí? Que es el componente receptor de este arco reflejo, donde va a enviar a través de la neurona sensitiva y las fibras sensitivas, que son las fibras aferentes, que ingresan de afuera hacia adentro, van a viajar bien hacia la médula espinal, bien.
que va a ser una especie de síntesis de relevo que va a venir hacia aquí y va a ser relevo y va a subir hacia centros superiores para hacer una sinapsis, y en la parte superior para dar la orden. Se interpreta, digamos, lo que yo quiero escribir, o se interpreta, digamos, la orden que se está dando, o la aferencia que está recibiendo el sistema nervioso, y obviamente va a ser en milisegundos, ¿no? Uno no está pensando todo el tiempo que viene el largo reflejo, que viene la información, que sube, que baja, eso pasa de manera automática, ¿sí? Y en milisegundos. Entonces se va a hacer la sinapsis, esa información va a volver a la médula espinal y va a salir la neurona motora por la parte anterior de la médula espinal, ¿sí? Y esta parte motora va a darle la información al músculo para que se te contraiga de determinada forma para que suceda la escritura, ¿sí? Es como esterco reflejo, que es un estímulo y una respuesta, ¿sí? Y un poco acá, en esta foto, también lo mismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las terminaciones nerviosas de la piel, ¿sí? Que como capaz que con este ejemplo se va a entender un poco mejor, ¿sí? Tenemos las terminaciones nerviosas de la piel y la piel, ¿sí? Y por debajo de la piel, ¿sí? Bastante por debajo, tenemos la musculatura, ¿sí? Las fibras musculares que pueden generar algún movimiento. Entonces, por ejemplo, yo acá en la piel, ¿sí? Tenemos el arco reflejo donde yo, por ejemplo, me acerco hacia una superficie caliente o hacia el fuego y me quemo, digamos, la piel. Bueno, ustedes cuando se queman, digamos, por ejemplo, que se acercaron mucho los rayos y se están quemando, no es que piensan, uy, me estoy quemando, bueno, tengo que sacar la mano. La mano sale automáticamente del fuego, ¿no? Bueno, esto es por un arco reflejo, ¿sí? Lo primero que tengo es la fibra aferente o las fibras sensitivas de la piel que se están acercando a una superficie caliente o peligrosa. Eso lo que hace es que a través de las fibras sensitivas se envía la información, ¿sí? Se envía la información a través de el asta posterior de la médula, ¿sí? Va a ingresar la información, ven cómo son axones con fibras mielínicas, va a ingresar la información de que me estoy quemando por el asta posterior de la médula hacia el centro de relevo. Este centro de relevo va a interpretar la información, va a subir, digamos, va a viajar por la médula espinal hacia arriba y va a informar a nuestro sistema nervioso central de que estamos quemándonos, ¿sí? De que está sucediendo un daño en nuestras terminaciones nerviosas de la piel. Eso se interpreta, digamos, se genera un mensaje que es el dolor, ¿sí? Y esto automáticamente baja de nuevo hacia la parte anterior de la médula espinal, ¿sí? Donde tenemos nuestras neuronas motoras que van a sacar sus axones o sus nervios hacia los músculos, ¿sí? Que serían los músculos de la zona donde yo me estoy quemando, y automáticamente esos músculos se van a contraer y mi mano va a salir de esa zona de peligro. Entonces ahí se completa el autorreflejo, ¿sí? Por un lado entra la información sensitiva, ¿sí? Se hace el relevo a través de una interneurona que conecta a estos dos y mi neurona motora saca automáticamente la mano del peligro, ¿sí? No sé si se entiende o si queda alguna duda o eso. Es un poco complejo el concepto, pero bueno, tengan en cuenta que esto aparte sucede en milisegundos, y no es algo que tenga un procesamiento muy complejo, sino que es bien arcaico, ¿sí? Que nos protege, digamos, de determinados daños, ¿sí? Si no tuviéramos este arco reflejo, entre que yo apoye la mano y me estoy quemando y sucede toda la procesamiento de la información y eso, y saco la mano, el daño sería mucho mayor que sea un arco reflejo que en milisegundos saca la mano ante la situación de peligro. Y bueno, acá otro ejemplo más que es el arco reflejo. Vieron cuando van al médico que les hacen como la prueba, digamos, en el tendón rotuliano, que les hacen como con el martillito, no sé si alguno lo hizo alguna vez, que la pierna se mueve automáticamente. Bueno, es lo mismo, digamos. Hay un estímulo que es sensitivo, que golpea el tendón, ¿sí? Y eso a través de los nervios sensitivos o los aferentes viaja hacia la médula y automáticamente el arco reflejo hace que se contraiga el músculo y salga la patadita, entre comillas. Bien, y con esto terminaríamos sistema nervioso, ¿sí? O por lo menos lo que la guía de estudio apuntaba a que ustedes sepan. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que hayan visto en las clases y que ya quedó por fuera que pueda explicar? ¿O estamos bien? Perfecto, veo muchas manitos arriba, así que me pone contento. Igual lo mismo, yo sé que ustedes tienen capaz un grupo de estudio de WhatsApp,
Cualquier cosa, yo no estoy en ese grupo, pero tiran la pregunta por ahí o le dicen a alguno de los chicos de la Jaure que me mande la duda y les mando algún audio para resolverlo, para solucionarlo y todo bien. Con la mejor, la idea es poder ayudar y que la mayoría puedan aprobar la materia y avanzar en la carrera, obviamente. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a abrir otro Power que está un poquito más acorde al sistema endocrino, así que denme un segundito y avanzamos. Perdonen chicos, estoy buscando el Power, denme un segundito y avanzamos con la clase. Bueno, ahora sí, seguimos con el sistema endocrino, otro de los, digamos, los dos sistemas tanto nerviosos como el endocrino son grandes sistemas reguladores del cuerpo, ¿sí? Por un lado el sistema nervioso, a través de los ganglios, la corolas y los nervios, ¿sí? Y el sistema endocrino por parte de otras moléculas que ahora vamos a estar hablando, que son las hormonas, ¿sí? Pero bueno, la idea es avanzar un poco con esto. El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos que son las glándulas, ¿sí? Que la función que tienen es mantener el equilibrio del medio interno celular, ¿sí? Esta función la van a llevar a cabo a través de hormonas, ¿sí? Que son mensajeros químicos, ¿sí? ¿Qué son las hormonas? Son mensajeros químicos de diferente naturaleza, que ahora vamos a ir viendo un poco de qué tipo de naturaleza tenemos, que se vuelcan a la sangre y viajan a través del organismo para llegar a determinado órgano o tejido para darle un mensaje y que este órgano o tejido cumpla una función, ¿sí? Pero dos cosas importantes tener en cuenta de las hormonas, por un lado que son moléculas de diferente naturaleza química, no importa cuál, pero que viajan por sangre, ¿sí? Eso es muy importante. Las hormonas tienen la característica o la particularidad que viajan por sangre, o sea que pueden viajar largas distancias, ¿sí? Y como acá estamos hablando de glándulas, ¿sí? Las glándulas son órganos que secretan cosas, ¿sí? Tenemos glándulas endócrinas y exócrinas. Endocrinas, ¿sí? Son las que liberan hormonas que se liberan en la sangre, ¿sí? Como la glándula suprarrenal, ¿bien? Y por otro lado tenemos las exócrinas, que son glándulas que liberan su contenido hacia la superficie, ¿sí? A través de un conducto. Por ejemplo, las glándulas salivales. Nosotros hablamos de glándulas salivales, no es que están secretando una hormona que va a viajar por sangre y va a llegar a un tejido para cumplir una función, sino que tienen un conducto que libera agua y diferentes tipos de sustancias, que es la saliva, para humedecer la boca, por ejemplo. En cambio, si nosotros hablamos de una glándula endocrina, libera una hormona que se vuelca a la sangre para viajar y llegar a determinado órgano o tejido y cumplir una función, ¿sí? Y después tenemos glándulas mixtas, como es el páncreas, que va a tener liberación de hormonas por un lado y también de liberación exócrina, como por ejemplo el jugo pancreático, que se vuelca al duodeno para hacer, digamos, la digestión de alimentos. Bien. Bien, a ver, se me movió esto. Vamos a ponerlo por aquí para que quede un poco más cómodo. Bien. Como decíamos, entonces tenemos secreciones endocrinas, ¿sí? Que son las hormonas que se liberan al torrente sanguíneo para llegar al órgano diana, que el órgano, cuando hablamos de órgano de diana o tejido diana, es este órgano tejido que va a ser expuesto a este tipo de sustancia que va a tener una respuesta, ¿sí? Es donde yo quiero tener la respuesta. Y ejemplo de hormonas endócrinas, la insulina o el estrógeno. Exócrino es
es lo que les decía, una enzima que es liberada hacia un conducto, bien, que lo comunica con una cavidad a otro órgano, por ejemplo la aminasa, que se encuentra en la saliva, que es producida por las glándulas salivales. Después tenemos una secreción paracrina, sí, que es una hormona que se libera para generar una función, una célula que se encuentra aledaña, a la cual le dio origen, y autocrino, que son mediadores que cumplen su función en la misma célula que la liberó. Por ejemplo, una célula libera determinada hormona que cumple la función en la misma célula, ¿sí? Un poco acá, bien, tenemos un estímulo que va a hacer que el tejido glandular secrete un mensajero químico, que puede ser una hormona u otra cosa, y este mensajero químico va a ir a su órgano de diana para generar su efecto, ¿sí? Es como un poco el caminito que va a llevar adelante este mensajero químico, ¿sí? O lo que yo quiero buscar con el sistema endocrino. Tenemos un montón de glándulas que forman parte del sistema endocrino, como por ejemplo la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas endocrino o varios testículos. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno, más que nada de la hipófisis del sistema hipotálamo hipofisario, pero después vamos a ver un poquito de cada uno, las funciones que tienen y por qué es tan importante que ustedes por lo menos tengan una noción de cuál es la función de este gran sistema. Obviamente que está muy coordinado, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poco en general, pero acá es un poco un repaso de qué órganos son endocrinos y vamos a ver qué funciones tiene cada uno. Vamos a arrancar con la glándula pineal, ¿sí? Que está dentro del sistema nervioso, ¿sí? Como ven es esta pelotita de acá, ¿sí? No hace falta que ustedes sepan que, digamos, acá tenemos el bulbo, digamos, estaría cerquita ahí del mesencéfalo. Y lo que hace en sí la glándula pineal es liberar la hormona melatonina, ¿sí? Que la melatonina lo que hace es regular el ciclo circadiano del sueño-vigilia, ¿sí? Es una hormona importante para regular el sueño y la vigilia de nosotros como humanos. Tenemos la hipófisis, ¿sí? Que es una glándula que es impar, o sea, tenemos una sola hipófisis, no es que se ubica a pares, que está en la base del cráneo, ¿sí? En la silla turca. Eso no hace falta que lo sepan, bien, es una partecita de la base del cráneo donde se apoya la hipófisis, ¿sí? Y se encuentra por debajo del hipotálamo, ¿sí? Porque el hipotálamo está muy conectado con la hipófisis, que forman lo que les dije recién, digamos, como el eje hipotálamo hipofisario, que va a regular la gran cantidad, digamos, va a regular en gran manera las condiciones del medio interno del organismo, ¿sí? A través de estos dos órganos. Y ahora vamos a ver un poco qué cosas secreta cada uno, ¿bien? Acá un poco un ejemplo, o sea, acá tenemos, esto sería lo que les decía de la silla turca, donde descansa la hipófisis y arriba de la hipófisis está el hipotálamo. Acá un poco también, este sería el hipotálamo y este sería la hipófisis, ¿sí? No sé si se ve el mouse, pero arriba de la hipófisis está el hipotálamo y abajo está la hipófisis. Por ahora vamos bien, ¿se entiende? Sí. Perfecto. Bien. Seguimos entonces. La hipófisis tiene varias partes, sí que es importante también que lo sepan. Tenemos una parte anterior o adelante, sí que es la adenohipófisis, y una parte posterior, que es la neurohipófisis, ¿sí? La parte que conecta estas dos partes es la parte intermedia, ¿sí? Y un tallo fundibular que la conecta con el hipotálamo hacia superior. La neurohipófisis es la parte de atrás de la hipófisis o la parte posterior, ¿sí? Que va a tener axones que descienden de los núcleos, ¿sí? Y la adenohipófisis está formada más que nada por células endócrinas. Por eso la parte posterior es neurohipófisis, porque está formada por núcleos y axones, ¿sí? O sea, está formada por neuronas. Y la adenohipófisis está formada por células endócrinas, ¿sí? Que liberan mediadores químicos que van a después ir al resto del organismo. Entonces, por un lado, la neurohipófisis va a tener dos hormonas importantes, que es la oxitocina y la antidiurética. Bien, la oxitocina es una hormona que se libera en el momento del parto, ¿sí? No hace falta que lo sepan, creo que no es necesario que lo sepan en detalle, pero bueno, es una de las hormonas que tiene la neurohipófisis. Y la antidiurética, ¿sí? Que es cuando nosotros tenemos alguna pérdida de líquido o no estamos ingiriendo mucho líquido, lo que hace es resorber agua y
digamos, no permite que el agua se escape, digamos, hace que tengamos menos líquido en la orina, digamos, que se concentre en la orina y reabsorbe agua para no perder agua y no deshidratarnos, básicamente, ¿sí? Entonces son las dos hormonas que están en la neurohipófisis. Por otro lado tenemos la adenohipófisis, que tiene otras hormonas como la prolactina, bien, que es la encargada de la producción de lactancia, ¿sí? De leche materna cuando digamos, una mujer o, digamos, es madre, ¿sí? Y digamos, tiene el estímulo de su hijo al amamantar. La prolactina es la encargada de que se genere leche y que esa leche salga por el pezón para alimentar a su, a su hijo. Bien. Por otro lado tenemos la somatotrofina, ¿sí? O la hormona de crecimiento, que es la GH, ¿sí? Que es la que está en la niñez de la adolescencia y hace que el tejido óseo, el músculo y el cartílago crezca. Bien. Hormona muy importante que es la hormona del crecimiento. Por otro lado tenemos la tirotrofina, ¿sí? Que es la que va a actuar en la glándula tiroides para que ésta produzca hormonas tiroideas. La adenocorticotrofina también, que va a actuar en la glándula suprarrenal para que produzca corticoides y esteroides, ¿sí? Y también tenemos las gonadotrofinas, ¿sí? Que también salen de la hipófisis, que regulan la producción de testosterona y estrógenos a través de los ovarios y los testículos, ¿sí? Tenemos de las gonadotrofinas, tenemos la folículo estimulante y la leutinizante, ¿sí? La folículo estimulante genera la producción de maduración de gametas, óvulos y espermatozoides y la producción de estrógenos. En cambio, la leutinizante hace la producción de progesterona y también genera la producción de testosterona. ¿Qué quiero que se queden con esto? Más allá de los nombres de las hormonas y eso, que también lo van a tener que saber, y obviamente esto es un repaso y es un poco fijar los términos, que la adenohipófisis regula la secreción de otras hormonas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tengo que mi glándula hipófisis, la adenohipófisis, está secretando tirotrofina, quiere decir que la glándula tiroides va a estar secretando sus hormonas, ¿sí? Es como que es un caminito, ¿sí? Es esto de lo que hablábamos, eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Es como que es un eje donde tenemos como una parte superior, media e inferior, donde a los determinados órganos van a ir liberando hormonas que van a actuar en el otro para que terminen actuando en el órgano diana, como el ejemplo de la tirotrofina, ¿sí? Pero eso es lo que más quiero que se queden de esto, así que es como uno hace que uno libere libera algo, que hace que el otro libere algo, que el otro hace que el último libere algo, es como un circuito. Acá un poco lo que les venía diciendo, el hipotálamo forma parte del sistema nervioso central, ¿sí? Y lo que hace es comanda la secreción de la hipófisis, o sea, el primero que va a decir, che, hipófisis libera tirotrofina, es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo lo que va a decir, bueno, che, vos liberás tal cosa, la hipófisis va a responder liberando lo que tiene que liberar. Y por último, digamos, el eje menor, la glándula o el órgano diana o final va a terminar liberando lo que este eje le dice que libere, ¿sí? Después de esto, nada, bien. Bueno, el sistema porta es un poco la conexión, digamos, este sistema porta es la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Por donde viajan estas hormonas. Pero bueno, un poco es eso lo que quiero que se queden. Así que el hipotálamo le va a dar una orden a la hipófisis va a responder a esta orden del hipotálamo, liberando otras hormonas que van a terminar actuando en los órganos dianas, que puede ser el testículo, puede ser el ovario, puede ser la glándula tiroides, puede ser el páncreas, etc. ¿Sí? Pero es como este eje de retroalimentación. Y obviamente cuando el órgano final empieza a liberar la hormona que yo quería que libere, esta hormona va a ir al circuito, va a ir al primer lugar, que es el hipotálamo, y le va a decir, che, deja de liberar, entonces ahí se frena, ¿sí? Para que no estar todo el tiempo liberando la hormona y que no se me vaya de las manos, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Digamos, es como lo que más quiero que se queden, digamos, de acá, este concepto de como el eje. Dan, Bien. ¿cómo estás? Sí. Che, ahí aprovecho esta pausa para pasar al siguiente Meet, porque ya se me Dale, acaba el tiempo. perfecto. Vamos a El link, unirnos, ahí manda el link al grupo, nos unimos 19:25, porque hay que dejar los mismos equipos de Meet, un Meet y otro para que se pueda grabar. listo, perfecto. ¿Ok? Entonces, si 25 nos comentamos de vuelta. Si podés, mandármelo por privado, que yo no estoy en el grupo. Ya te lo mandé. Listo. Dale, buenísimo, gracias. A vos.